Esos momentos de dignidad y derechos que fueron posible y llegan hasta hoy. Las revoluciones en Sanos y Sanas de la Azotea. Bueno, y ya lo tenemos ahí en comunicación al profesor Daniel Chiarenza. Adrián, Leandro, vos sabés que sobre todo Adrián, esto surgió ahí en una de nuestras mesas de preparación del programa, de poder de alguna forma contar esos procesos revolucionarios que se han dado en el África, ¿no? Un poquito con esto del mundial, ahí con algunos países que por supuesto han tenido, Marruecos lo está teniendo y una figura que también, que habla también en este momento, una figura de la representación de un hincha que también trajo esa parte de historia y resistencia, ¿no? En las tribunas, un hincha que representaba la figura esta que vamos a mencionar, que va a mencionar Dani, que volvió a hablar un poquito de, hay una historia ahí, no es solamente un mundial que es deporte. Claro, sí. Así que bueno, vamos a hablar sobre la República del Congo, su revolución, su independencia. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, están Pablo y Adrián. Sí, y Leandro lo tenemos acá también hoy, sí. Leandro está también. Estamos. Muy buenas tardes, Dani. Bueno, ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, primero quería decirles es que lamentablemente no puedo decirle feliz día de la patria. Primero porque no sé si tenemos patria. Porque mientras nosotros estábamos ahí muy mirando el mundial entretenidos, se regaló a intereses a capitales extranacionales el Paraná. Tal cual. Entonces, qué sé yo. Y segundo, porque realmente la fecha no se condice como realmente fue y como lo quiso, por ejemplo, San Martín. 9 de julio se hace un acta formal de independencia donde dice que a partir de ese momento vamos a ser libres e independientes y autónomos de España, o sea, la metrópoli, los sus reyes y sucesores. Y ahí queda. Cuando se entera San Martín de esto se enoja mucho, entonces es como que tiene como puntal a un diputado que se llama Pedro Medrano, y Medrano es el que activa, digamos así, la adhesión de otra fórmula de independencia, que es que nos declaramos libres, independientes de la metrópoli, de los reyes y de toda otra dominación extranjera. O sea que la independencia fue el 19 de julio y no el 9 de julio, porque se la perfeccionó. Perfecto, sí. Bueno, eso quería nada más que agregar. Gracias. Para dirigirme directamente al tema de... No, claro, Daniel, sí, nosotros arrancamos cómo será la realidad nuestra en este 2026 que arrancamos el programa y no hablamos de la independencia, directamente fuimos así a los bifes de contar un poquito. No, está bien, porque además ya lo habíamos hablado de todas maneras, claro. Alguna otra vez cuando dijimos que qué angustiados estarían, que Macri dijo alguna vez, qué angustiados estarían nuestros patriotas cuando se liberaran. Se quedó... Eso de liberarse es muy triste. Se quedó corto Macri, claro, con esto que estamos viviendo se quedó corto. Eso lo dijo Leandro, me acuerdo como Así que bueno. El tema es que el 2 de julio de 1925 nace Patrice Lumumba, que es el liberador del Congo belga. Lumumba lamentablemente va a tener una vida corta, no llega a cumplir los 36 años, a los 35 es que prácticamente sufre lo que en este momento y en toda la literatura del mundo te dicen el martirio de Lumumba, porque fue realmente un martirio. Lumumba había nacido en Onalúa, que es un territorio al norte de la región, una región diamantífera muy rica, una de las más ricas del mundo. No es casualidad que vos viste a dónde van los imperios, digamos así, expoliadores, ¿no? Que como lo era el imperio belga en ese momento, ¿no? Entonces, ¿dónde van? Una zona diamantífera. Acá que vinieron los españoles, al cerro de Potosí.
Y así podría ir hablando sucesivamente, hasta como se da la colonización, inclusive hasta norteamericana, yanqui, ¿no? Que se dirigida hacia el oeste. Por el oro. Los belgas, como todo imperio, o sea, fueron ahí no porque había arvejas, digamos, sino porque había algo más estratégico e importante, ¿no? A cumplir el mandato del saqueo imperial. Sí, porque realmente también la otra provincia, desde el Congo, era la más rica y fue de donde vino toda la problemática posterior, ¿no? Que ayudó al imperialismo, si se quiere, por su secesión, que fue la de Katanga. Que por Moisés Yombé, ¿no es cierto?, que fue un traidor realmente a la patria, porque Lumumba, su estructura de pensamiento era muy cercana a la nuestra, y vamos a decir que los años, digamos, de guerrilla de él, si se quiere, coincidieron con los años de guerrilla cubana, 1957-1960. Claro, eso es contemporáneo. O sea que, pero con una idea de latinoamericanismo, la cubana, y la africana con una idea de panafricanización, exacto, panafricanismo, exactamente. Y eso es lo que llevó. Él quería una república unitaria, y Joseph Kasavubu, que él en definitiva lo ayuda, lo que quería una república de carácter federal. Pero ojo que esto le venía ya en la sangre, como decimos siempre nosotros, era un poco que le venía en la sangre por su padre. Su padre había sido un guerrillero de tribus. Eso también, el tribalismo le va a jugar muy en contra, para desafiar la dominación colonial belga. Que el padre había estado peleando desde 1890 hasta 1899, aplicando una lucha de carácter guerrillero ya. Perdóname, te hago una consulta, porque me pica el bichito de la curiosidad. ¿Hay relación entre Lumumba y Mandela en términos ideológicos, en términos históricos? No creo que en ese momento Mandela pudiera estar muy relacionado. El problema en ese momento, un poco también, y sobre todo en África, eran las distancias. Porque el problema eran las distancias, porque no todos los días se podían tomar un avión y cuando se tomaban el avión, lamentablemente se iban a la capital colonial del país donde eran ellos para formarse y todo lo demás. O sea que ese también es un impedimento, que no había relación entre los distintos jefes políticos que podían haber sido independentistas, autonomistas de sus regiones. Claro. Bueno, o sea que yo realmente en forma así justa no te puedo decir si alguna vez la hubo, porque no lo leí, pero yo me doy a la idea que no, porque no, si yo no, te lo pregunto simplemente porque cuando hablamos de África a mí me viene automáticamente la imagen de Mandela, por lo que significa. Claro que sí. Y Lumumba, claro que lo conocía más que nada, te digo la verdad, por el ex cantante de Todos Estos Muertos, que me acuerdo que tenía una banda llamada Lumumba, pero no sabía demasiado. Continúa, por favor. No, decía que también Amílcar Cabral, que estaba muy cerca, porque estaba del lado, digamos, oeste de él, estaba por la independencia de Guinea-Bissau y de quien jugó contra Argentina, Cabo Verde. Claro. Mira vos. Claro, Amílcar Cabral era. Con ese sí pudo haber tenido algún tipo de contacto, pero igualmente lo otro fue más tarde, fue por la década del 70, el 73 fue lo de Amílcar Cabral. Claro. Bueno, y estudió en una escuela católica, Lumumba, después estudió en una escuela protestante, mirá, otra coincidencia con el mundial que estuvieron esto, dirigida por suecos, y llegó a ser clerk. En ese momento el clerk, qué sé yo, sería como el presidente del centro de estudiantes, que era el cargo más alto permitido para que lo tuviera un africano. Después fue empleado de oficina en una sociedad minera, se robó unos pesos y porque tenía que darle de comer a los hermanitos, se robó unos pesos cuando estaba trabajando en la oficina de correo y fue a pagarle a la cárcel unos días, Lumumba. Después era un intelectual de aquello, ¿no? Fue periodista en Leopoldville, en Stanleyville, periodo en el cual escribió varios periódicos.
Y él decía una cosa muy clara: sin independencia de política y económica, el pueblo congoleño encontró una forma inicial de resistencia al colonialismo en organizaciones culturales. Es decir, no siempre deviene todo, digamos así, de una organización de carácter. Todo esto lo da la, digamos así, conformación natural del Congo, que es una conformación que va más hacia lo cultural. Por eso muy buena tu pregunta, Leandro, y a lo sindical y a las asociaciones de socorros mutuos, ¿no? Claro. No tenía muy claro la visión de la política. Sin embargo, se ve que después se formó muy bien, dado que él, cuando ve que lo de la independencia es una utopía, que es una mentira que le dijeron, él se va a pedir indicaciones a la Unión Soviética. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Plena Guerra Fría, sí. No por nada, la principal universidad en este momento de Moscú es la Patrice Lumumba. Así la llaman, ¿no es cierto? Porque lo tienen en el mundo entero como, digamos así, el líder de la oposición a los regímenes de dependencia de los pueblos. Entonces, en septiembre del 54 recibe una carta de matriculado, que también es un honor que es raramente concedido a los africanos, porque había apenas 200 que tenían esa carta de matriculado contra 13 millones de habitantes que tenían en la época. Y Lumumba no se limitó a reivindicar el retorno a la antigua autonomía tribal étnica, se lo calificó de profeta inclusive, un profeta que vislumbra la conexión entre la segregación racial y la explotación económica capitalista, al criterio tribal y regionalista que hacía el juego al colonialismo belga. Y luego Lumumba opuso la consigna de Congo unido en un África unida. Por eso yo te digo que es sí coincidente con lo que se estaba pensando en ese momento, fines de la década del 50, principios de la del 60, en América Latina, ¿no? Y que ya devenía obviamente de Bolívar, San Martín, Artigas y todo, Manuel Ugarte a principios del siglo, Felipe Varela a fin del siglo XIX. Bueno, por eso fue el conductor anticolonialista y nacionalista que bregó por la independencia del Congo, cuestión que no le perdonaron nunca. Y bueno, las cosas curiosas, ¿no? Primero se desarrolló afiliándose al Partido Liberal. No pensemos que era como hoy, más bien el Partido Liberal de izquierda. Era otro liberalismo, era otro liberalismo. Claro, para nosotros hoy es una mala palabra, pero bueno, para ellos no, era otra cosa. Bueno, en 1955 había creado la asociación del personal indígena de la colonia, y es lo que le permite entrevistarse con el rey Balduino I de Bélgica en un viaje que hace el rey al Congo, y después él irá para allá, ¿no? El auge de la lucha popular se da a fines de la década del 50, lo que desconcertó a los belgas y los obligó a sentarse en la mesa de negociaciones. Y a principios de 1960 hasta ellos se sorprendieron de que hubiese sido tan rápido, ¿no? Por eso después volvieron más rápido, pero ya no estaban los belgas, porque ya no existían como potencia en Europa. Ya estaban los ingleses, los franceses, estaban los norteamericanos, como siempre. Aparte había asomado así como un proceso liberador muy de copiar, que era, digamos, el proceso liberador chino en el año 1949, ¿no? Daniel, al principio sí. Daniel, te pregunto algo. ¿Cómo estaba el pueblo congoleño antes de este proceso de independencia, no? Porque uno cada vez que analiza cómo está y es más inhumano no puede ser como está el África, bueno, a hoy también, ¿no? No, eran simplemente aldeas, a pesar, digamos, de las riquezas que tenían y todo lo demás. Sí. Eran simplemente aldeas donde predominaba la posición étnica tribal, o sea que no pensaban más allá de donde pisaban. Por ahí querían ser libres dentro de su propio territorio, pero no sé, querrían ser libres como Jalil, como Jaldo, ¿viste? Claro. Me mató la comparación. Claro. Las libertades. Sí. Claro, porque yo creo que las cosas hay que pensarlas con un criterio, digamos así, hay que tener primero un proyecto, y el proyecto de unidad latinoamericana, no sé, para mí todavía no fue superado.
Claro. Y como lo presentó el Che Guevara en la asamblea de la OEA en Uruguay ya en el 60, es un criterio que no tiene discusión, ni aún hoy, y aún a los que niegan toda cuestión al marxismo y todo lo demás. Pues acá no estamos hablando del marxismo, acá estamos hablando de revoluciones que se hacen y que son nacionales y son populares. Después viene a lo mejor un ayornamiento, las escuelas y todo lo demás, y ven la importancia que tiene la educación. Pero eso viene después, de hecho, el movimiento, ¿no es cierto? Y bueno, ya dijimos que cuando los dejan votar, Lumumba va a ser nombrado primer ministro porque a él le conviene tener el parlamento, y lo nombra al otro líder tribal, que es Joseph Kasavubu, como jefe del Estado de la República Democrática del Congo. Y bueno, es el movimiento que triunfó ya dijimos, por como habían luchado entre el 57 y el 60, y poco después de proclamada la independencia, que es el 11 de julio de 1960, la provincia de Katanga se declaró independiente, en una sedición liderada por Moisés Yombe. ¿Ves lo que te decía yo de los criterios tribales, de la patria chiquitita? O sea, tropas colonialistas ocuparon el territorio que este señor dejó entrar, ¿no? Yombe. Lumumba reclamó ante la ONU la retirada de los invasores, y el Consejo de Seguridad condenó la agresión y defendió la integridad del territorio congoleño, como siempre, pero no le dieron el 5 de pelota. Lo que había sucedido era que Bélgica, con el respaldo de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania Federal, utilizó a Moisés Yombe y al movimiento por él liderado para concretar su reintegración neocolonial. Katanga actualmente es conocida como una provincia, porque después se volvieron a unificar, parece, la provincia de Java, de Congo, rica en cobre, cobalto, estaño, y es la columna vertebral de la economía del país hoy. Estaba controlada por el capital transnacional, por supuesto, y la secesión, manejada por los intereses que temían ser afectados por la política nacionalista de Patricio Lumumba, fue una excusa. Es así como el 14 de septiembre de 1960, un golpe de Estado encabezado por Joseph Mobutu y Kasavubu, el mismo Kasavubu que él había nombrado presidente, depuso a Lumumba y disolvió el Parlamento. Lumumba fue arrestado en el funeral de su hija, porque le habían matado a la hija antes que nada, y él estaba en pleno funeral de la hija. Esto fue el 17 de enero de 1961, o sea, tenía 35 años, porque recién los cumplía en julio. Tras interminables sesiones de tortura, por eso decimos el martirio del Lumumba, ¿no? Fue asesinado. Y él dijo una frase ahí muy linda para terminar, ¿no? La muerte, dijo en uno de sus discursos, es menos dolorosa que la esclavitud, porque la vida solo puede ser digna si construimos nuestra patria en orden, libertad y justicia. Fue nombrado héroe nacional en 1966, ya era tarde. Muy similar a esto de preferible morir que vivir de rodillas, ¿no? Claro, exactamente. Sí, yo pienso, ¿no? Tantos años de lucha y de resistencia. Hay que decir que Patrick Lumumba fue 3 meses presidente. Sí. Duró 3 meses. Y aquellos que le hacen una estatua a Lumumba son sus propios traidores, ¿no? Sí. Esos mismos que le hacen el golpe, ni que lo asesinan, ni que lo torturan, y que desarman las políticas nacionalistas, son los mismos que después le hacen una estatua a Lumumba. Exactamente. Sí. Bueno, sí, muchachos, creo que... Qué bárbaro. Que acá tenemos para terminar. Yo pienso, digo que porque también todo el proceso de por ahí en este caso Lumumba marca un hito, digamos, en toda el África, ¿no? Que también hay todo un contexto de descolonización, ¿verdad? Sí. Se da todo un contexto de descolonización a partir de eso, y todos asumen, digamos así, una esperanza distinta, sobre todo después que los argelinos, sobre todo, comienzan con sus posturas muy intelectuales, ¿no? Habían leído a Althusser, que también era argelino,
Sí. Y fue prácticamente el tipo que, dotó de una doctrina al marxismo-leninismo, pero directamente aplicado a África, que era, digamos, su ¿cómo podemos decir? Su base de operaciones. Daniel, Bueno, te agradecemos muchísimo. Mirá, tenemos un tema, sabemos que, vamos a decirlo, Daniel Chariza también es un gran especialista de jazz. Mirá. Así que nos va cayendo cada vez mejor, Daniel. Compañero. Tenemos un temita acá de gran calle, yo lo voy a leer más, Gran Calais, creo que se dice, Independence, Cha Cha Cha, que es un tema, es un jazz ahí muy importante de aquella época. ¿Sabes qué? Es un claro Independence Jazz porque se da mucho, sobre todo después de la Revolución Cubana, donde los músicos, digamos así, que estaban integrados al régimen imperialista y de los cabarets nocturnos, que estaban acostumbrados a esa joda, se quieren ir enseguida. Lamentablemente son los mejores músicos, no los músicos populares que te hacen digamos, música con una tapita en el piso. Pero estos no, los más grandes, como Sandoval, como Cachao y todos ellos, como los hermanitos, como es que se llama, que los dueños de la Sony, bueno, entonces todos ellos están me gusta el apunte que te hacen, Daniel. Nos gusta que tenés asistencia. Sí. No, lo que pasa es que yo pensaba lo siguiente, ¿no? Vos fíjate que le ponen jazz, cha, porque precisamente lo que empieza a ser lo más escuchado en el mundo, porque son buenísimos los músicos cubanos, es el Cuban Jazz. Claro. Tipo el Latin Jazz. Arturo Sandoval, Rivera. Paquito de Rivera, Correcto. son excepcionales, pero son todos gusanos, ¿no? eso es otra parte. La está picando.